Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El texto habla de 600.000 varones, cifra que al contar mujeres y niños sumaría 2 millones de personas, mostrando la magnitud de la población de los hebreos. A ellos se sumaron una gran cantidad de personas, quizás egipcios pobres y maltratados, dirigiéndose todos juntos hacia la localidad de Sucot. De este modo, finalizaban 430 años
de esclavitud y comenzaba el periodo de redención que llevaría a los hebreos nuevamente a la tierra de Israel. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Recordamos a nuestra Madre del Cielo, a la Virgencita. Al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores y le vamos a pedir humildemente perdón al Señor. Ore por Yahu, Bereku, Yande Yara, ore por Yahu, Bereku, Yande Yara, ore por Yahu, Bereku, Jesucristo, ore por Yahu, Bereku, Jesucristo, ore por Yahu, Bereku, Yande Yara, ore por Yahu, Bereku, Yande Yara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Padre, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que conmemoramos hoy, merezcamos también participar de la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot. Eran unos 600.000 hombres de a pie, sin contar sus familias. Con ellos iba también una multitud heterogénea y una gran cantidad de ganado mayor y menor. Como la masa que habían traído de Egipto no había fermentado, hicieron con ellas galletas ácimas. Al ser expulsados de Egipto, no pudieron demorarse ni preparar provisiones para el camino. Los israelitas estuvieron en Egipto 430 años, y el día en que se cumplían esos 430 años, todos los ejércitos de Israel salieron de Egipto. El Señor veló durante aquella noche para hacerlos
salir de Egipto. Por eso, todos los israelitas deberán velar esa noche en honor del Señor a lo largo de las generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, Porque es eterno su amor. al que en nuestra humillación se acordó de nosotros Porque es eterno su amor. y nos libró de nuestros opresores, Porque es eterno su amor. al que hirió a los primogénitos de Egipto Porque es eterno su amor. y sacó de allí a su pueblo, Porque es eterno su amor. con mano fuerte y brazo poderoso, Porque es eterno su amor. al que abrió en dos partes el mar rojo, Porque es eterno su amor. al que hizo pasar por el medio a Israel Porque es eterno su amor. y hundió en el mar rojo al faraón con sus tropas, Porque es eterno su amor. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los fariseos se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Grandes multitudes lo siguieron y los sanó a todos. Pero Él les ordenó severamente que no lo dieran a conocer, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Este es mi servidor a quien elegí, mi muy querido en quien tengo puesta mi predilección. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No discutirá ni gritará y nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña doblada y no apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia y las naciones pondrán la esperanza en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Evangelio le presenta a un Jesús como el servidor de Jesús. El servidor que no para, que camina, el halaj, como nosotros encontramos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis. Un Dios que camina, Jesús que camina. Jesús que busca al rebaño perdido, a la oveja perdida. Jesús que va detrás de nosotros. Y este servidor, sobre todo, lleva adelante esta obra salvífica, esta obra de salvación que Dios ha impregnado en su corazón, en su vida y sobre todo en su misión. Esta es la misión del reino de Dios. La obra de salvación es traer el reino de Dios en medio de nosotros. El reino de Dios en medio de nosotros significa que nosotros vamos a tener criterios, elementos esenciales y fundamentales desde Dios para poder vivir entonces en la fraternidad, vivir en la unidad, vivir en el entendimiento. Esto significa la construcción del reino de los cielos y esta es la obra de salvación y esta es la misión de Jesús. Y por lo tanto, para que se pueda realizar eso, Jesús tiene que sanar al hombre. Entonces Jesús camina, busca al enfermo, nos busca a nosotros para poder sanarnos de nuestras dolencias, poder sanarnos de nuestro atentitis, poder sanarnos de nuestra ceguera, poder sanarnos de nuestra parálisis, poder sanarnos entonces de nuestra sordera, de nuestra mudez. Entonces, tantas veces Jesús que sana
al leproso también, es decir, de nuestros pecados, de nuestras parálisis. Está ya lleva paralíticos, encontramos a leprosos, encontramos a ciegos, encontramos a mudos. Todo esto son elementos simbólicos que nos representan a nosotros, queridos hermanos. ¿En cuál de estas enfermedades nosotros estamos siendo catalogados? Hoy, apea, entre oetea, ñandemante yeikuata. Ñandemante yeikuata, mba esa paña y me peñan de yarare donde pe lleva. Shenesatun da heshain da heshasei. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar a sus padres, a sus abuelos, a las personas que le indican ese buen camino. Lleva. Queremos seguir siempre por nuestra ruta, por nuestros senderos. Y ella posee la ñande y ella posee, lleva. Nañas endusei anda ya heshasei peñan de yaro heshakaj y nañande de pejape. Apea heshakaj ñande a través de papá, a través de mamá, a través de nuestros amigos, a través de las personas que nos indican ese sendero para vivir de acuerdo a lo que el Señor nos va pidiendo. Y entonces Jesús por eso sana, también alienta y anuncia esta buena noticia. Es decir, nos da esperanza. Cuando nos sana nos dice, bueno, llegó a Monguera, lleva, pero casi siempre el Señor después te dice, bueno, ahora vete a anunciar ese reino de Dios que está impregnado en tu corazón. Y entonces, hoy en esta Eucaristía nosotros también ponemos toda nuestra esperanza en este Jesús que es servidor de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas y oraciones. Respondemos, Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestra Iglesia, para que fomente la tarea de salir hacia los más pobres y alejados de Dios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos, para que colaboren en consolidar una iglesia misionera y misericordiosa, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por las autoridades de nuestro país, para que respeten la libertad religiosa y nunca actúen con violencia contra los religiosos, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y nunca vivan en la desconfianza, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por todos nosotros, para que practiquemos siempre la justicia y el derecho a favor de nuestra comunidad, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Y Dios, que es un Papá bueno, escuche nuestras oraciones por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía y saber que tu presencia entre nosotros recorre
Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos con alegría este sacrificio de alabanza, Señor, en la celebración de la Madre de tu Hijo. Y te pedimos que por este sagrado intercambio de dones aumenten en nosotros los frutos de tu salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en esta festividad de la Virgen María, porque al aceptar ella a tu unigénito en su corazón inmaculado, mereció concebirlo en su seno virginal. Y al dar a luz a Cristo, preparó el nacimiento de la Iglesia, porque al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres, redimidos por la sangre de Cristo. Porque al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos, que esperaban la venida del Espíritu Consolador, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Y desde su asunción gloriosa a los cielos, sigue mostrando su amor y protección a la Iglesia que peregrina hacia la vida eterna, hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra. Llenos están, llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y ahora nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de yara o besara. Reipe aba angay para puwi ore poria kubereko. Jesucristo, tu pañan de yara o besara. Reipe aba angay para puwi ore poria kubereko. Jesucristo, tu pañan de yara o besara. Reipe aba angay para puwi orembo pu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén.
Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Oración final. Alimentados con estos dones, te pedimos, Padre, que podamos confesar con las palabras y las obras a quien recibimos en la Eucaristía, tu Hijo, nacido de la Virgen María, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alma.
Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.
tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador. La llena eres de gracia, qué gran honor. Eres ejemplo de humildad, sacrificio y de amor. Tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición. Gracias por cargar mi oración, y eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia. Eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la
de Dios. Madre, mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios. Madre, mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Buena, madre buena, Dios te eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Yeah, Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación. gracias Madre. Te queremos, madrecita. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.
Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos leyendo desde el libro del Éxodo, capítulo 12, del 37 al 42. Nos dice la palabra de Dios, leitmotiv, idea central: el Señor los liberó de Egipto. Qué lindo ya esta idea central, que el Señor nos libera. Apeñan de yara ñandero güero guatá, peta peponare, pero ñandeñas enduana, pendañas enduinos y nandiga tumo ayoía, yepa ñandeña ya paupea, andiga tumo ayoía se. Jamás uno puede salir solo si no entiende, si no reflexiona y si no se acerca al Señor. Incluso hay muchos, ¿verdad?, que quieren salir de ciertas situaciones, de vicios o de dificultades en la vida, pero no se aferran al Señor. No podemos tener entonces una situación simplemente ahí como atados, pero por un hilito. ¿Por qué? Porque eso se nos suelta. Tenemos que aferrarnos verdaderamente del manto del Señor. Y es la única manera que nosotros podamos salir de toda la corrupción, de todo lo que significa el pecado. En aquellos días los israelitas marcharon de Ramsés hacia Sucot. Eran 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y le seguía una turba inmensa con ovejas y vacas y enorme cantidad de ganado. Como no habían tenido tiempo de preparar comida, cocieron la masa que habían sacado de Egipto, haciendo tortas de pan ácimo, ya que no había fermentado, porque los egipcios los echaban y no podían detenerse, y tampoco se llevaron provisiones. Entonces, queridos hermanos, si el Señor nos libera, ciertamente que nos da todas las posibilidades, pero recordemos que dentro de estas posibilidades también siempre se nos va a exigir a nosotros nuestra parte. Israel entiende esta hermosa oportunidad que Dios le está dando. Peseque, pehuataque, peyapoque la penderape, peyapoque la peyapoana. Yo les doy todo. Va a depender entonces de ustedes que lo utilicen bien. Dios que nos da todo, Dios que nos da posibilidades. La cuestión y la pregunta es cómo nosotros estamos utilizando de la gracia que el Señor nos ha regalado. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.